Bienvenidos al vídeo de cómo se juega a Cacao, un juego creado por Phil Walker Harding y publicado en castellano por The Beer. Es un juego diseñado para jugadores mayores de 8 años, con una duración estimada de en torno a los 45 minutos y de 2 a 4 jugadores. Veamos cómo se juega. Para preparar la partida, cada jugador elegirá un color y recibirá su tablero de aldea y colocará el aguador de su color en la posición del remanso del río con el valor -10. También recibirá todas las losetas de recolectores de su color, las barajará y formará un montón con ellas, y luego robará 3 de ellas a su mano. En este caso yo las dejo boca arriba para que las veáis. También tendremos que coger todas las losetas de selva y disponer en el centro de la mesa una de las losetas de cultivo de cacao y otra de mercado de valor 2. Barajaremos el resto y las colocaremos en un montón, y revelaremos 2 de ellas en la fila de losetas de selva revelada. Por último, cogeremos y colocaremos una reserva con las monedas, el cacao y las fichas de sol. Decidiremos un jugador inicial y con esto estaría terminada la preparación de la partida y podríamos empezar a jugar. El objetivo del juego es ser el jugador que al final de la partida acumule mayor cantidad de monedas. Para conseguir estas monedas, los jugadores iremos colocando nuestras losetas de recolectores en la selva para ejecutar las diferentes acciones de las losetas de selva. La selva irá creciendo conforme avance la partida, lo que nos permitirá coger cacao para venderlo, coger monedas, colocar nuestros recolectores en templos o utilizar fichas de sol para poder sobreconstruir algunas de nuestras losetas. Utilizando de manera muy astuta todas nuestras losetas de recolectores, al final de la partida el que mayor cantidad de monedas tenga será el ganador. Una partida de cacao dura un número determinado de turnos que viene determinado por la cantidad de losetas de recolectores que tiene cada jugador. Durante su turno, cada jugador colocará una loseta de recolectores en juego, y en el momento en el que todos los jugadores hayan colocado todas sus losetas de recolectores, la partida finalizará. Vamos a ver cómo funciona cada uno de los turnos de los jugadores. Cada uno de los turnos en cacao es muy sencillo. Durante su turno, el jugador activo tendrá que realizar 3 pasos en el mismo orden siempre. En primer lugar, tendrá que seleccionar una loseta de recolectores y colocarlo en un espacio disponible. Después, tendrá que rellenar con espacios de selva si hay algún espacio disponible para rellenar con una de las losetas de selva, y por último activará todos los recolectores que hayan quedado adyacentes a una loseta de selva. Vamos a ver cómo funciona cada uno de estos pasos. Durante el primer paso, el paso de colocación de una loseta de recolectores, el jugador activo seleccionará una de las 3 losetas que tiene en la mano, imaginemos que quiere colocar esta, y la colocará adyacente al menos por uno de sus lados a una de las losetas de selva. En este caso podría colocarla tanto aquí, como aquí, como aquí, como él quiera. En este caso imaginemos que quiere colocarla aquí. Después de esto tendríamos que mirar si hay alguna de los espacios de la selva que se puede rellenar con losetas de la selva explorada. En este caso no, puesto que para colocar una loseta de selva tendríamos que tener 2 losetas de recolectores adyacentes a un hueco libre. Esto quiere decir que, por ejemplo, si esto se encontrase de esta manera, al colocar la loseta hemos dejado este hueco libre, que está adyacente a 2 losetas de recolectores. En este momento sí que tendríamos que rellenar con una de las 2 losetas libres, la que quiera el jugador activo, y colocarla exactamente en ese hueco. Después pasaríamos a la tercera fase, que es la fase de activar los recolectores que se han activado en el momento en el que hemos colocado la loseta. Esto quiere decir que cada uno de los recolectores que hay en cada uno de los lados de la loseta se activará una vez por la partida. En este caso imaginemos, por ejemplo, que esto se encontraba de esta manera. Si nosotros hemos colocado esta loseta aquí y hemos rellenado la selva con esta loseta, a la hora de activar tendríamos que activar tanto los 3 blancos que acabamos de colocar, es decir, activaríamos esta loseta y esta loseta, y esta loseta lila también activaría esta, puesto que este trabajador no se había activado durante la partida. De esta manera, siempre que colocamos una loseta, tendremos que ver qué recolectores se han activado por estar adyacentes a dicha loseta. Una vez el jugador activo ha realizado estos 3 pasos, simplemente tendría que robar una nueva loseta de recolectores a su mano, y si han quedado libres espacios de selva explorada, robaremos una nueva y la colocaremos sobre la mesa, para que siempre haya 2 losetas de selva explorada reveladas. Y con esto estaría terminado el funcionamiento de cómo funciona el turno del jugador activo. Vamos a realizar otro ejemplo de turno del jugador blanco. En este caso tendríamos que seleccionar una de nuestras 3 losetas de nuestra mano. Imaginemos que queremos seleccionar esta. Decidiremos hacia qué lado queremos colocarla y la colocaremos adyacente por uno de esos lados a una de las losetas de selva. Destacar que estas losetas no se pueden colocar adyacentes a losetas de recolectores. Siempre hay que colocar las losetas de recolectores adyacentes a losetas de selva. En este caso imaginemos que queremos colocarlo así. Después de esto, como ha quedado un hueco adyacente a 2 losetas de recolectores, tendremos que rellenar con losetas de la selva explorada. Imaginemos, por ejemplo, que queremos colocar esta y la colocaremos aquí.
Después de esto se activarán todos los recolectores que acaban de ser activados. En este caso tenemos este aquí, que nos proporcionará el efecto de esta loseta. Aquí tenemos 3 que se activan con esta y 1 que se activa con esta. Después de haber activado todos los efectos, simplemente renovaríamos nuestra mano y sacaríamos nuevas losetas de selva si es necesario. Y con esto le tocaría al siguiente jugador. Una vez hemos visto cómo funciona la dinámica de juego, vamos a ver cómo funciona el efecto de cada una de las losetas de selva. En primer lugar y más importante, tenemos las losetas de plantación de cacao. Tenemos losetas simples que nos otorgarán 1 de cacao por cada recolector adyacente y las dobles que nos otorgarán 2 de cacao por cada recolector adyacente. Es decir, si esta loseta estuviese aquí y activase este recolector, obtendríamos 2 de cacao. Esta nos otorgaría 1. Siempre que consigamos cacao, cogeremos esa cantidad de cacao y lo colocaremos en estas zonas de almacenamiento de nuestro tablero de aldea. Es decir, cada jugador solo puede almacenar como máximo 5 de cacao. Si en algún momento obtenemos más de 5, perderemos el exceso. También tenemos las losetas de mercado. Cada una de estas losetas nos permitirá vender un cacao por cada recolector que hayamos activado por 2, 3 o 4 monedas. Es decir, si este mercado se colocase aquí y activamos un trabajador, podríamos cambiar 1 de cacao por 4 monedas. Si tuviésemos 3 trabajadores, 3 recolectores, podríamos cambiar directamente 3 de cacao por 4 monedas cada uno. Por lo tanto, nos interesará conseguir cacao para venderlo en los mercados y obtener monedas de oro. También tenemos las minas de oro. Cada una de estas minas nos otorgará 1 o 2 monedas por cada recolector que se haya activado, sin necesidad de tener cacao ni nada por el estilo. Simplemente cogeremos el dinero directamente. Si colocamos esto aquí, obtendremos 2 monedas de oro, puesto que activamos un recolector. Si se activasen 3, activaríamos 3 veces esta acción y conseguiríamos 6 monedas. Otra de las losetas de selva es el cenote. Por cada uno de los recolectores que activemos en una loseta de cenote, avanzaremos nuestro jugador un remanso del río. Esto quiere decir que si colocamos esta loseta aquí y activamos un recolector, nuestro jugador avanzará un remanso en el río. Esto es una puntuación que nos otorgarán al final de la partida en forma de monedas. Si no nos hemos movido, perderemos 10 monedas. Si estamos aquí, perderemos 4, perderemos 1, ganaremos 0, ganaremos 2, 4, 7, 11 y 16. Por lo tanto, si volvemos en otro momento a activar el remanso, en este caso lo activamos con 1, volveremos a avanzar 1. Así hasta poder avanzar como máximo a la posición del cenote con 16 monedas al final de la partida. Otra de las losetas de selva que podremos encontrar son los templos. Estos templos otorgarán oro al final de la partida a los jugadores según si tienen la mayoría de recolectores alrededor de la loseta. En este caso, si esta loseta estuviese aquí y acabase la partida, como solo el jugador blanco tiene un recolector adyacente, se llevaría 6 monedas. En el caso en el que hayan varios jugadores, imaginemos que esto está así, como el jugador lila es el que más tiene, se llevaría 6 y sería el blanco el que se lleva 3 monedas. En caso de empate, la cantidad máxima se repartiría entre los jugadores, es decir, si esto estuviese así, cada uno de los jugadores recibiría 3 monedas, puesto que los 6 monedas se reparten entre los 2 jugadores empatados. Y por último, el último tipo de loseta de selva que queda por explicar es el centro de culto solar. Siempre que se coloque un recolector adyacente a un centro de culto solar, el jugador que ha activado cogerá una de estas fichas de sol y la colocará en su reserva de su aldea. Cada jugador puede tener como máximo 3 de estas fichas en su tablero. Estas fichas se utilizarán en el momento en el que se hayan agotado todas las losetas de selva de la reserva. En ese momento, si los jugadores aún tienen losetas de recolectores para colocar, podrán gastar una de sus losetas de sol para que las losetas que vayan a colocar, en vez de colocarlas adyacentes alrededor de la selva, podrán colocarlas encima de alguna de sus losetas de recolectores que ya haya en el tablero. Esto quiere decir que este jugador, si se hubiesen agotado ya todas las losetas de selva, podría gastar una ficha de sol para colocar una de las losetas que le queden, sobreconstruyendo alguna de sus losetas. En ese momento activaría los efectos de la forma normal, como si acabase de colocar esa loseta. Destacar que con una ficha de sol no se puede volver a sobreconstruir una loseta sobreconstruida, es decir, como máximo podremos colocar una loseta encima de cada una de nuestras losetas de recolectores. De esta manera, los jugadores iremos jugando turno tras turno, colocando losetas de recolectores en el tablero, añadiendo losetas de selva y realizando las diferentes acciones de las losetas para obtener cacao, venderlo, avanzar con nuestro aguador por el cenote, etc. Al final de la partida tendremos que tener una reserva de oro con todo el cacao que hayamos vendido y tendremos que calcular unas cuantas puntuaciones adicionales. En primer lugar, podemos calcular la puntuación de nuestro aguador. En este caso, tenemos que obtendríamos 2 monedas.
Después calcularemos si hemos obtenido alguna cantidad de puntos adicional por los templos. En este caso el jugador blanco tiene la mayoría en este templo, se llevaría otras 6 monedas. Y por último, si nos queda alguna de estas losetas de sol, cada una de ellas nos dará una moneda. Después de haber hecho esos últimos cálculos, el jugador con la mayor cantidad de oro será el ganador de este cacao. Y esta es la explicación de cómo se juega a Cacao, uno de esos juegos de colocación de losetas que debería estar en todas las ludotecas, uno de esos juegos de Phil Walker Harding que son una genialidad. Adicionalmente, el juego tiene 2 expansiones que son Cacao Chocolate y Cacao Diamante, y esas 2 expansiones añaden aún más losetas y variabilidad al juego. Es un juego que yo recomiendo totalmente como juego familiar. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde Not In My Game.